Pues continuemos con nuestro servicio, con nuestro estudio los domingos. Para los que nos visitan por primera vez, estamos estudiando el libro de Levítico. Levítico está en el Antiguo Testamento, y está bien interesante. A mí me ha maravillado estar en Levítico. La verdad es que cuando empezamos dije, ¿por qué me metí ahí? Porque de repente, al prepararme para estudiar, de estar leyendo y releyendo los capítulos, de repente digo, ¿y esto cómo se come, cómo se digiere y cómo se explica? Pero al menos en lo personal he estado descubriendo al Señor. Todo el Antiguo Testamento, tanto la ley, el Pentateuco, la ley, los salmos, los profetas, todo el Antiguo Testamento tiene pinceladas del que ha de venir, del que había de venir, y este que había de venir es el Señor Jesucristo. De hecho, en la carta a los Hebreos describe que son sombras de Él, lo que vemos en el Antiguo Testamento. Bueno, si hay un capítulo en la Biblia que no es una sombra, sino que es descaradamente explícito en quién es el Señor Jesús, precisamente es Levítico capítulo 16. El Levítico capítulo 16 es conocido como el corazón de este libro, el corazón del Levítico, pero también es conocido como el corazón de la doctrina y de la teología. En Levítico capítulo 16 vamos a ver el llamado de parte de Dios a Aarón como sumo sacerdote y a aquellos que vayan a ocupar la función de ser sumo sacerdote, de ofrecer sacrificios por ellos, por su casa y por toda la nación. Vamos a ver también la limitante que pone Dios y cómo Dios le advierte y le dice, no vas a poder entrar cuando tú quieras, de la forma que quieras, a la hora que quieras, en el lugar santísimo, sino que Dios le va a dar las indicaciones. Y eso es eco de algo que escuchamos más adelante en Hebreos, cuando dice que nuestro Señor Jesucristo ofreció un sacrificio una vez y para siempre, y que Él no tiene necesidad de estar constantemente ofreciendo sacrificios, porque Él es sin pecado, nuestro gran sumo sacerdote. Y entonces vamos a ver el contraste del sacerdocio humano y del sacerdocio del Señor Jesucristo como gran sumo sacerdote, y cómo Él es perfecto en toda la extensión de la palabra, ¿ok? Para mí, yo creo que también para ustedes, Levítico 16 también va a ser un refrigerio, porque hemos venido tocando temas un poquito fuertes, un poquito difíciles de abordar y de tratar, pero gracias a Dios que se pueden tocar esos temas, gracias a Dios que de su mano y de mano de la palabra abordamos esos temas, porque estamos conociendo a nuestro Señor y su corazón, qué cosas le gustan, qué cosas no le gustan, cuál es el propósito del diseño, y nos va encauzando, va renovando nuestra mente, nuestra forma de pensar, y se va cumpliendo lo que dice Romanos, ¿no? Capítulo 12, versos 1 y 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable al Señor, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y mientras que estemos en la palabra, eso va a pasar. No vamos a conformarnos a este mundo, sino vamos a estar constantemente siendo transformados, siendo renovados y siendo conformados a la imagen del Señor Jesucristo, y vamos a ir discerniendo qué cosas le gustan a nuestro Padre y qué cosas no, y vamos a ir tomando decisiones, vamos a ir desechando lo que es desechable en la vida diaria, vamos a ir abrazando lo que es abrazable, lo que es conforme a la voluntad del Señor, y vamos a ir madurando en el Señor. ¿Vamos a orar? No, primero vamos a leer todo el capítulo, perdónenme, primero vamos a orar vamos a leer todo el capítulo 16, y habiendo leído el capítulo 16, oramos y lo diseccionamos. Ok, Levítico capítulo 16. Habló Jehová a Moisés después de la muerte de los hijos de Aarón, cuando se acercaron delante de Jehová y murieron. Y Jehová dijo a Moisés, di a Aarón tu hermano que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo,
delante del propiciatorio que está sobre el arca, para que no muera, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. Con esto entrará Aarón en el santuario, con un becerro para expiación y un carnero para holocausto. Se vestirá la túnica santa de lino, y sobre su cuerpo tendrá calzoncillos de lino, y se ceñirá el cinto de lino, y con la mitra de lino se cubrirá. Son las santas vestiduras. Con ellas se ha de vestir después de lavar su cuerpo con agua. Y de la congregación de los hijos de Israel tomará 2 machos cabríos para expiación y un carnero para holocausto. Y hará traer a Aarón el becerro de la expiación que es suyo, y hará la reconciliación por sí y por su casa. Después tomará los 2 machos cabríos y los presentará delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión. Y echará suertes a Aarón sobre los machos cabríos, una suerte por Jehová y otra suerte por Azazel. Y hará traer a Aarón el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Jehová, y lo ofrecerá en expiación. Mas el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Azazel, lo presentará vivo delante de Jehová para hacer la reconciliación sobre él, para enviarlo a Azazel al desierto, para traer a Aarón el becerro que era para expiación suya, y hará la reconciliación por sí y por su casa, y degollará en expiación el becerro que es suyo. Después tomará un incenciario lleno de brasas de fuego del altar de delante de Jehová, y sus puyos llenos del perfume aromático molido, y lo llevará detrás del velo, y pondrá el perfume sobre el fuego delante de Jehová, y la nube del perfume cubrirá el propiciatorio que está sobre el testimonio, para que no muera. Tomará luego de la sangre del becerro y la rociará con su dedo hacia el propiciatorio, al lado oriental. Hacia el propiciatorio esparcirá con su dedo 7 veces de aquella sangre. Después degollará el macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo, y llevará la sangre detrás del velo adentro, y hará de la sangre como hizo con la sangre del becerro, y la esparcirá sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio. Así purificará el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel, de sus rebeliones y de todos sus pecados. De la misma manera hará también al tabernáculo de reunión, el cual reside entre ellos en medio de sus impurezas. Ningún hombre estará en el tabernáculo de reunión cuando él entrare a hacer la expiación en el santuario, hasta que él salga y haya hecho la expiación por sí, por su casa y por toda la congregación de Israel. Y saldrá al altar que está delante de Jehová, y lo expiará, y tomará de la sangre del becerro y de la sangre del macho cabrío, y la pondrá sobre los cuernos del altar alrededor, y esparcirá sobre él de la sangre con su dedo 7 veces, y lo limpiará, y lo santificará de las inmundicias de los hijos de Israel. Cuando hubiera acabado de expiar el santuario y el tabernáculo de reunión y el altar, hará traer el macho cabrío vivo, y pondrá a Aarón sus 2 manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo, y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada, y dejará ir el macho cabrío por el desierto. Después vendrá Aarón al tabernáculo de reunión, y se quitará las vestiduras de lino que había vestido para entrar en el santuario, y las pondrá allí. Lavará luego su cuerpo con agua en el lugar del santuario, y después de ponerse sus vestidos saldrá y hará holocausto, y el holocausto del pueblo, y hará la expiación por sí y por el pueblo, y quemará en el altar la grosura del sacrificio por el pecado. El que hubiere llevado el macho cabrío a Azazel lavará sus vestidos, lavará también con agua su cuerpo, y después entrará en el campamento. Y sacarán fuera del campamento el becerro y el macho cabrío inmolados por el pecado, cuya sangre fue llevada al santuario para hacer la expiación, y quemarán en el fuego su piel, su carne y su estiércol. El que lo quemare lavará sus vestidos, lavará también su cuerpo con agua, y después podrá entrar en el campamento. Y esto tendréis por estatuto perpetuo. En el mes 7, a los 10 días del mes, afligiréis vuestras almas, y ninguna obra haréis, ni el natural ni el extranjero que mora entre vosotros, porque este día se hará expiación por vosotros, y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová.
Día de reposo es para vosotros, y afligiréis vuestras almas, es estatuto perpetuo. Hará la expiación el sacerdote que fuere ungido y consagrado para ser sacerdote en el lugar de su padre, y se vestirá las vestiduras de lino, las vestiduras sagradas, y hará la expiación por el santuario santo y el tabernáculo de reunión. También hará expiación por el altar, por los sacerdotes y por todo el pueblo de la congregación. Y esto tendréis como estatuto perpetuo para hacer expiación una vez al año por todos los pecados de Israel. Y Moisés lo hizo como Jehová le mandó. Hermoso Padre, mi Señor, muchísimas gracias por tu amor, por tu fidelidad, por esta mañana, por dejarnos tu preciosa y bendita palabra. Papito hermoso, te rogamos que nos ayudes a discernir qué es lo que nos quieres hablar, qué es lo que nos quieres enseñar. Ayúdanos a recibir con gozo, con alegría y con temor de tu nombre, tu palabra, y permítenos ser enseñados, redarguidos, corregidos e instruidos en justicia al estar aquí, mi Señor, perseverando en tu palabra. Haz tu obra sobre cada uno de nosotros, revélate a cada uno de nosotros, convéncenos de pecado, de justicia y de juicio, y glorifica tu nombre sobre cada uno de nosotros, Padre. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Ok. Básicamente, el capítulo 16, al hablar del día de la expiación, está hablando de lo que conocemos, ahora sí que de oídas, como el Yom Kippur judío. Ese es el día de la expiación, que es el día más solemne que tienen los judíos en cuanto a su religión. Reitero, el día de la expiación, o mejor conocido como el Yom Kippur, ¿ok? Era el único día en el que el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo. Acuérdense que el tabernáculo tenía dos lugares, tenía el lugar santo y el lugar santísimo, y lo único que había en el lugar santísimo era el arca de la propiciación, ¿se acuerdan? O digamos un rectángulo, una caja rectangular de madera cubierta de oro. En la tapa de esa caja había dos ángeles con sus alas extendidas que se tocaban la una a la otra, y dentro de esa caja estaban los 10 mandamientos, ¿se acuerdan? Las tablas de la ley, estaba el maná que Dios le dio al pueblo durante su peregrinaje, y la vara de almendro de Aarón, la que reverdeció. Eso fue lo que se guardó o se va a guardar en un futuro ahí, sobre esa caja. Ese es el lugar santísimo, solo una vez al año, según lo que vimos, el séptimo mes, el día 10, es el día en que el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo para hacer la expiación por sus pecados personales, por los pecados de su familia y por los pecados, por las transgresiones, por las rebeliones de toda la nación de Israel, ¿ok? Si se fijaron, en el versículo 16 enfatiza estas tres palabras. Dice: así purificará el santuario a causa de las impurezas, las rebeliones y los pecados, ¿ok? Impurezas, rebeliones y pecados. ¿Por qué enfatizar impurezas, rebeliones y pecados? Porque venimos viendo, por ejemplo, la lepra, y vimos que la lepra es profunda, ¿se acuerdan? Y la lepra es un símbolo del pecado, y el pecado es profundo. Ahora, el pecado, ¿qué produce el pecado en el hombre? Según Romanos 3:23, por cuanto todos pecamos, todos fuimos destituidos de la gloria de Dios. Y el pecado está pues preñado de impureza, el pecado es concebido en la rebelión, y el pecado es hacer todo lo contrario a la voluntad del Señor. Y entonces, al usar estas tres palabras en la descripción del texto, básicamente lo que Dios está diciendo es que precisamente se va a cubrir con toda la inmundicia de la nación, ¿ok? Si se fijan, yo he ido añadiendo otras palabras precisamente para matizar y darle color a esto que está hablando el texto, ¿ok? Los pecados, las impurezas, las rebeliones de la nación de Israel, pero no nada más de la nación, reitero, del sumo sacerdote y de su familia, ¿ok? Veamos el contexto que nos presenta en el versículo 1 y 2, pues básicamente nos está hablando que Dios habló con Moisés después de la muerte de los hijos de Aarón, ¿se acuerdan? Nadab y Abiú.
A ellos nosotros los conocimos en el capítulo 10. ¿Se acuerdan qué hicieron ellos? Ellos presentaron un fuego extraño delante de Jehová, y por haber presentado un fuego extraño, algo que Dios no pidió, cayeron muertos, fueron consumidos por fuego que salió de la presencia del Señor. Ellos fueron consumidos con este fuego, su ropa quedó intacta. Entonces, inmediatamente después de que está sucediendo la muerte de Nadab y de Abiú, Dios habla a Moisés para que le diga de qué forma se va a tener que presentar delante de Dios. Y tiene una lógica. Imagínate que ya sea que eres el papá de estos chicos o que eres parte de la familia, obviamente al ver la muerte de Nadab y Abiú, ¿cuál sería tu decisión? Ni en broma me quiero acercar a ese lugar. Si con cualquier detalle puedo morir, ni de broma me acerco, que sea otro el que se acerque a ofrecer los sacrificios. Y básicamente Dios está diciendo, no, es que no te vas a acercar en tus propios términos, te vas a acercar bajo mis términos. Por eso le dice, y Jehová dijo a Moisés, di a Aarón tu hermano que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo. Eso ya es un descanso. No en todo tiempo, no por iniciativa propia, no cuando a ti se te ocurra, a la hora que se te ocurra y como tú quieras, sino que va a haber un set de reglas. Estamos conociendo un Dios que es descrito por la Biblia como un Dios que es santo, santo, santo. Y ya hemos hablado de esa descripción. Es la única descripción que la Biblia enfatiza 3 veces. Santo, santo, santo. Cuando hablamos que Dios es amor, la Biblia no dice Dios es amor, amor, amor. O cuando hablamos de que Dios es justo, la Biblia no dice Dios es justo, justo, justo. El único adjetivo que enfatiza de esta manera la Biblia es la santidad de Dios. Dios es diferente, Dios está apartado de todo mal, Él es el creador del universo, Él sostiene el universo, pero además es independiente del universo. Él es santo y entonces Él es digno de dictar cualquier regla, pero Él está diciendo cómo se han de acercar. Y entonces, no en todo el tiempo entra en el santuario detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca, para que no muera, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. Y entonces, ¿para qué está dando Dios estas reglas? Para que no muera. Y entonces esto debe de dar paz. Cuando te dan un marco de acción donde te puedes desenvolver, eso da libertad, porque voy a saber de qué forma desenvolverme. Muchas veces, y nosotros por nuestra naturaleza que es rebelde, que es contradictora, que es egocéntrica, que es orgullosa, que es testaruda, nosotros queremos dictar las reglas y queremos llevar la voz cantante. Cuando topamos con la Biblia, cuando topamos con que Dios sí nos pone limitantes, cuando topamos que Dios, dentro de la forma de pensar de Dios, el poner limitantes es libertad, empezamos como a batallar, porque no nos gusta que nos ajusten, pero tiene su razón de ser. Acompáñenme al Salmo 71, por favor, al versículo 3. Salmo 71, verso 3. En lo personal, viniendo de un contexto de absoluta rebeldía, el toparme con esto a mí me da mucha paz. Le dice el salmista a Dios, sé para mí una roca de refugio donde recurra yo continuamente. Miren lo que le dice, tú has dado mandamiento para salvarme. ¿Qué le dio Dios al salmista? Mandamiento. ¿Y para qué le dio mandamientos? ¿Con qué propósito? Para salvarlo. ¿Para qué le está dando mandamientos Dios a Moisés que le tiene que entregar a Aarón? Para salvarlo, lo dijo muy claro el texto, para que cuando se acerque a Jehová en el lugar santísimo no muera. Lo está salvando de una muerte. La paga del pecado es muerte, y cuando Dios nos pone límites es para que no muramos. Déjenme hacer referencia a la enseñanza de la semana pasada. Muchos van a decir, no, ya no nos toques ese vals. No voy a ser explícito, ni mucho menos, pero al haber tocado esos temas,
con la forma tan explícita y tan puntual en que nos tocamos, Dios nos dio mandamiento. ¿Y para qué nos dio mandamiento? Fui enfático con los jóvenes que están en la pubertad, fui enfático con los jóvenes que son solteros, fui enfático con los solteros. ¿Y para qué? Para salvarlos. ¿De qué? Pues de cometer un error que la Biblia lo traduciría como pecado, un pecado que los contamine y que después tengan que cargar con eso toda su vida, y en lo que se reconcilian con Dios y se ponen a cuenta, se reciben la salvación y el perdón. Y entonces, ¿para qué da mandamiento el Señor? Para salvarnos, así de claro. Y me encanta eso, nos da descanso, porque el tener limitantes, pues precisamente nos da una directriz en donde nos podemos desenvolver y cómo desenvolvernos. Y le dice el salmista: porque tú eres mi roca y mi fortaleza, porque en ti estoy seguro, firmemente plantado, y sé que soy inamovible cuando me planto en ti y cuando recibo tu palabra y tus mandamientos. Y entonces, básicamente Dios le está diciendo que ni siquiera el sumo sacerdote puede entrar cuando él quiera, sino en el día y de la manera que Dios señale es como van a poder entrar al lugar santísimo a tener un encuentro con el Señor. El propiciatorio también es conocido como el asiento de misericordia, que es esta caja de la que les hablaba, donde la tapa es de oro, donde está el arca del pacto con sus querubines, y adentro del arca del pacto pues básicamente están estos artículos de los que ya les hablé. Pero ¿qué es lo importante de este lugar? Es el lugar donde se va a manifestar la presencia de Dios en esta nube que es el símbolo de la gloria de Dios. Y entonces es un encuentro íntimo con el Señor, ¿ok? Les decía, dentro del arca estaban las tablas de la ley. ¿Se acuerdan de las tablas de la ley? Básicamente los 10 mandamientos, ¿ok? Esos 10 mandamientos, ¿qué hicieron los israelitas con ellos? Los quebraron los 10 mandamientos. Entonces eso nos habla de la rebeldía del pueblo de Israel. También estaba el maná que Dios les dio en el desierto. ¿Y qué hicieron con el maná? Lo despreciaron, fueron mal agradecidos. Eso muestra la naturaleza del corazón de la nación de Israel. Y también estuvo la vara de Aarón que reverdeció. Y esa vara que reflejaba la incredulidad, la desconfianza de la nación de Israel. ¿Por qué sobre este propiciatorio se va a derramar sangre? Porque nuestros pecados, ¿cómo son cubiertos? Son cubiertos por la sangre del Señor Jesucristo. Ven como desde un principio este capítulo no es una sombra, sino es un cuadro muy explícito de lo que vino a hacer el Señor Jesús por nosotros. Él vino a derramar su sangre, ¿para qué? Para cubrir todos y cada uno de nuestros pecados, con como lo quieras describir, llámese tus impurezas, llámese tus rebeliones, llámese pecado. Él vino a cubrirlo todo con su sangre. Él se dio a sí mismo. Acuérdense que la Biblia dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados, ¿ok? Vuelvo, Dios es santo y el pecado es mortalmente serio, como lo era la lepra. El pecado nos destituye de la gloria de Dios, el pecado nos condena a la muerte eterna. Nadie puede acercarse a Dios si no es por una invitación de Dios mismo. El Señor Jesucristo lo dijo: nadie puede venir a mí si no es traído por mi Dios y por mi Padre. No podemos creer en el Señor si no somos convencidos por Dios mismo de pecado, de justicia y de juicio. Y entonces, desde ese momento, desde las reglas o este set de mandamientos que Dios le está dando a Moisés para que se lo entregue a Aarón y a aquel que vaya a ocupar la función de sumo sacerdote, desde ese momento Dios está mostrando que necesitamos ser llamados por Él. No nos podemos acercar bajo nuestra propia fuerza, bajo nuestras condiciones. Por eso es que cuando comenzamos a tener una relación con el Señor, cuando conocemos al Señor, nos damos cuenta que las religiones no sirven de nada, porque las religiones es el hombre dictando sus reglas,
el hombre haciendo un set de reglas, el hombre inventándose una coreografía, inventándose canciones, inventándose días y rituales que Dios no pidió. Y como Dios no los pidió, pues básicamente no va a abrir la puerta por más que te esfuerces en una religión, sino que tiene que ser bajo los términos del Señor. ¿Y cuáles son los términos del Señor actuales? Juan 14, versículo 6. Juan 14, versículo 6. Hoy, gracias al Señor Jesucristo, tenemos acceso al lugar santísimo. Juan 14 dice: porque yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie llega al Padre si no es por mí. Él es, no hay otra forma, es únicamente recibiendo a Cristo Jesús, creyendo en quién es Él y aceptando que es Él el que se sacrificó por nosotros para pagarle a Dios, ¿ok? Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. No una religión, no un nombre. Le puedes poner ICO, AT, ¿sí me explico? Le puedes poner prefijos, sufijos o terminaciones a la religión que tú quieras, la que sea que me quieras nombrar, y no. Aunque te digan todos los caminos llevan a Roma, esa es una mentira históricamente dicha. ¿Me explico? Cuando el Imperio Romano, fíjense un poquito de historia, cuando el Imperio Romano, en teoría sí, todos los caminos tenían que llevar a Roma desde donde estuvieran. Aún estuvieran en África, todos los caminos tenían que apuntar a Roma. Pero como Roma era un imperio tirano, no es cierto. Había infinidad de caminos que evitaban pasar por Roma para evitar entrar en ese imperio que era tiránico. Entonces no todos los caminos llevan a Roma. Entonces no toda la religión y todas las formas nos llevan a tener una relación con Dios. La única forma, el único medio tiene nombre de persona y es Cristo Jesús. Es gracias a Él que podemos acercarnos con libertad a nuestro Dios y nuestro Padre Celestial. Acompáñenme a Romanos, por favor, capítulo 5. Romanos capítulo 5. Versos 1 y 2 dice así: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. ¿Justificados por qué? Por la fe. ¿Qué es la fe? Confianza en el Señor Jesucristo para salvación. Eso es fe. Confiar en Él para salvación, porque es a Él a quien Dios proveyó, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Entonces, justificados pues por la fe, tenemos que con Dios, tenemos paz para con Dios, tenemos reconciliación con Dios, somos reunificados con nuestro Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. ¿Por medio de qué? De la fe, de la obra que hizo el Señor Jesucristo. Luego entonces no se trata de lo que yo pueda hacer o dejar de hacer. Se trata de que yo descanse en lo que ya hizo el Señor Jesucristo por cada uno de nosotros. De eso se trata la fe y de eso se trata este libre acceso que ahora tenemos al trono de la gracia. Y bueno, ¿qué tenía que hacer el sumo sacerdote? El sumo sacerdote tenía una preparación. Versos 3 al 5. Con esto entrará Aarón en el santuario, con un becerro para expiación y un carnero para holocausto. Y se vestirá la túnica santa de lino sobre su cuerpo, tendrá calzoncillos de lino y se ceñirá el cinto de lino, y con la mitra de lino se cubrirá. Son las santas vestiduras, con ellas se ha de vestir después de lavar su cuerpo con agua. Y de la congregación de los hijos de Israel tomará 2 machos cabríos para expiación y un carnero para el holocausto. Ok. A Aarón, como sumo sacerdote, en Éxodo capítulo 28, se le había asignado cierta vestimenta, no sé si se acuerdan. Tenía, por ejemplo, en su vestido, tenía unas sombreras y un pectoral. En estas sombreras y en este pectoral había incrustaciones de piedras preciosas y de oro, ¿se acuerdan? Es más, dice que tenía una bolsita el pectoral donde guardaba el Urim y el Tumim.
También dice que tenía un sombrero muy especial y que tenía barbas largas su vestido y que era de una obra primorosa. De hecho, la descripción de Éxodo es que los vestidos del sumo sacerdote son para gloria y hermosura. ¿Y qué le está diciendo Dios ahorita al sumo sacerdote? ¿Qué crees? Que esos vestidos que son para gloria y hermosura te los vas a quitar. Con esos no vas a entrar, sino que vas a entrar con simples vestiduras de lino blanco. Me encanta la Biblia, porque ahora el lino blanco es el que te piden para la boda, para los 15 años, para que vayas como que vestido ad hoc al evento. No es como el de etiqueta, por así decirlo. Bueno, en ese momento de la historia, en ese llamado que le está haciendo Dios al sumo sacerdote, le está diciendo: no te vas a vestir sino con simples vestiduras de lino blanco. ¿Y esto qué representa? Ropa de siervo y humildad. Qué contraste. La guayabera, la finolis, la de político, la que cuando vas a los 15 años que te dicen: ay, pareces político, dices: no me confundas, dice: no te lleves. Bueno, esa guayabera, de aquí está diciendo: no, fíjate que no es tan fina como tú creías. Esa ropa de lino blanco en los tiempos bíblicos, en los tiempos del Éxodo, del Levítico, representaba simple vestidura, que es ropa de siervo. Antes de vestirse eso, ¿qué tenía que hacer el sumo sacerdote? Tenía que lavarse todo su puerquecito, que diga, su cuerpecito. Tenía que lavarse bien. Ahora, no era un simple regaderazo, sino que tradicionalmente se lavaba por inmersión. ¿Qué es esto? Se sumergía en agua por completo y se lavaba por completo. Entonces, después de bañarse, después de lavarse, por inmersión, se vestía estas vestiduras blancas de lino blanco y llevaba un becerro. ¿Un becerro para qué? Por sus pecados y por los de su casa. A este becerro lo va a ofrecer como pago por sus pecados y por los de su casa. Y además tenía que llevar 2 machos cabríos y un carnero. Estos 2 machos cabríos y este carnero era por los pecados de Israel. Pecados que ya hablamos son impurezas, rebeliones y pecados. Ok. ¿Qué significa esto? Que no se presente con las vestiduras sacerdotales, sino únicamente con las vestiduras de lino blanco, significa que es un día de humillación, no de ostentación. No puede llegar ostentando nada, sino que humillado bajo la poderosa mano de Dios. Las 2 cabras se consideran un solo sacrificio. Si pusieron atención en la lectura, va a haber un momento en que se va a echar una suerte entre estas 2, a ver cuál muere y cuál es puesta en libertad en el desierto. Bueno, nosotros por lectura las podemos ver como dos cabras diferentes, pero básicamente es un solo sacrificio. ¿Esto qué está haciendo? Está prefigurando a nuestro Señor Jesucristo. Dice Filipenses capítulo 2, versos 6 al 7, Filipenses 2, versos 6 al 7, dice lo que Él hizo por nosotros. Miren, acompáñenme a Filipenses capítulo 2, versos 6 al 7, dice: el cual, siendo en forma de Dios, ¿qué hizo? No estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. O sea, podríamos decir, se quitó esa vestidura de gloria, honra y excelencia, esa vestidura ostentosa de Dios, si me permiten decirlo así, se quitó eso, sino que se despojó a sí mismo, tomando la forma de siervo, hecho semejante a los hombres, sino que se humilló y se vistió de hombre, se vistió de siervo. Entonces se despoja de su gloria y toma una forma de siervo. El sumo sacerdote se humilla porque era pecador. Ahora nosotros tenemos que hacer una diferencia. El Señor Jesucristo no se humilló por él ser pecador, porque él no conoció pecado. Segunda de Corintios capítulo 5 verso 21 lo dice claramente. Segunda de Corintios capítulo 5 verso 21 dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para nosotros hacernos justicia de Dios en él. Y entonces la humillación
que vivió el Señor Jesucristo fue mayor a la que está viviendo este sacerdote, y fue de una forma extraordinaria. Primero se despoja de la gloria de ser Dios, se viste de hombre y además cargó sobre sí mismo nuestros delitos y nuestros pecados. Ahora nosotros, como hijos de Dios, como creyentes de Dios, ¿qué tenemos que hacer cuando reconocemos nuestro pecado? Pues igual, somos llamados a humillarnos delante del Señor, y al humillarnos delante del Señor somos llamados a confesar nuestros pecados. Confesar, no presumir, porque a veces parece que le estamos presumiendo a Dios que soy bien uyuyuy y bien ayayay. Y no se trata de presumirle a Dios, sino se trata de confesarle. Y dice el Salmo 51 que al corazón contrito y humillado, Dios no lo desprecia. ¿De qué forma me tengo que acercar entonces al Señor? Me tengo que acercar contristado, humillado. Eso significa quebrantado por mi pecado, reconociendo que estoy en bancarrota y que lo único que me merezco es la muerte eterna, el lloro y crujir de dientes eterno. Lo único que me merezco es vivir destituido de la gloria de Dios. ¿Me explico? Y entonces me humillo delante del Señor. Ok, así se presentó el Señor Jesús. Y entonces tiene que echar suertes. Miren, acompáñenme del verso 6 al verso 10. Y hará traer a Aarón el becerro de la expiación que es suyo, y hará la reconciliación por sí y por su casa. O sea, lo primero que hace, antes de poder hablar a Aarón de alguien más y de pedirle a Dios por alguien más, ahora sí que como las escondidas, 1, 2, 3 por mí y luego por mis compañeros. Y tiene una lógica. ¿Quién se está acercando a Dios? Un hombre tan mortal y tan pecador, ahora sí que como Tintán y lloviznando, ahora sí que como tú y como yo, igual de reprobado, igual de falible, igual que batalla con sus pensamientos, con sus emociones, con sus sentimientos. De hecho, la Biblia, por ejemplo, describe a Elías el profeta como un hombre sujeto a pasiones y a debilidades, pero lleno de fe. Esos sumos sacerdotes, ese Aarón, era un hombre sujeto a pasiones y debilidades. Entonces primero tenía que ofrecer para expiación de sus propios pecados. Verso 7, después tomará los 2 machos cabríos y los presentará delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión, y echará suertes Aarón sobre los 2 machos cabríos, una suerte por Jehová y otra suerte por Azazel. Y hará traer Aarón el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Jehová, y lo ofrecerá en expiación. Mas el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Azazel, lo presentará vivo delante de Jehová para hacer la reconciliación sobre él, para enviarlo a Azazel al desierto. Ok, ya vimos que primero Aarón tenía que ofrecer un becerro por sus propios pecados, y solo después de él haberse reconciliado con Dios podía ofrecer o podía hablar o podía interceder por el resto de la nación. ¿Ok? Dice la tradición que las 2 cabras, los 2 machos cabríos, tenían que ser lo más parecidos posibles, como si fueran gemelos. Eso dice la tradición. La verdad es que la Biblia no está diciendo eso. La Biblia está diciendo que se tienen que traer 2 machos cabríos. Ya en otras porciones la Biblia aclara, obviamente tienen que ser sin defecto, sin ninguna cicatriz, sin ninguna magulladura o como se diga, sin que estén abollados. O sea, tienen que ser perfectos, porque se van a presentar delante del Señor. No necesariamente gemelos, pero lo más parecidos posibles. ¿Por qué? Porque una de ellas iba a ser sacrificada a Jehová y la otra iba a ser enviada al desierto. Aquí tenemos una palabra que es Azazel. Azazel significa chivo expiatorio. Eso significa Azazel, chivo expiatorio. Otro significado de Azazel es o el que es enviado lejos. Hay otras personas que le dan otros significados. La verdad es que yo no los voy a citar esos significados para no confundirnos, porque son confusos. De hecho, si tú lees esta porción en la traducción del lenguaje actual, cuando se refiere a Azazel,
se refiere a un demonio que está en el desierto. La verdad es que eso nos va a hacer mucho ruido, eso nos va a confundir, y lo que quiere aclarar el Señor es, lo vamos a ver más adelante, es como Él, cuando ya confesamos nuestros pecados, cuando ya fueron pagados nuestros pecados, cuando ya se ofreció el sacrificio, lo que dice, nuestros pecados los alejó de nosotros, como está lejos el este del oeste, el occidente del oriente, de manera tal que no se pueden juntar. Por eso uno de estos animales es enviado al desierto para alejar nuestros pecados. Eso significa el chivo expiatorio, ¿ok? Versos 11 al 14. Y hará traer a Aarón el becerro que era para expiación suya, y hará la reconciliación por sí y por su casa, y degollará en expiación el becerro que es suyo. Reitero, porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Entonces, primeramente, está ofreciendo un becerro por sí y por los de su casa. Verso 12. Después tomará un incensario lleno de brasas de fuego del altar de delante de Jehová, y sus puños llenos del perfume aromático molido, y lo llevará detrás del velo. Y pondrá el perfume sobre el fuego delante de Jehová, y la nube del perfume cubrirá la propiciación que está sobre el testimonio, para que no muera. Tomará luego de la sangre del becerro y la rociará con su dedo hacia el propiciatorio, hacia el lado oriental, hacia el propiciatorio esparcirá con su dedo 7 veces de aquella sangre. Ok, el becerro por el pecado del sacerdote. Cuando está hablando del incienso con las brasas que se tomaron del altar de Jehová, yo lo leía y yo decía, ¿pero por qué? Porque tiene que llenar de nube, pero ¿para qué tiene que llenar con la nube de este incienso este lugar? Ahí dice, para que no muere. Y yo decía, bueno, ¿y cómo? ¿Pero qué significa esto? Pues resulta que esto significa, o más bien dicho, el incienso representa las oraciones intercesoras. Conforme fue pasando la historia de la nación de Israel, el sumo sacerdote, que era llamado por suerte para entrar y ofrecer estos sacrificios, conforme, reitero, fue pasando la historia, le amarraban un lazo, y a este lazo le amarraban unas campanitas, y entonces estas campanitas todo el tiempo tenían que estar sonando. Cuando dejaban de sonar, significaba, la mayoría de las veces, es que ese sumo sacerdote había caído muerto, había sido consumido por la ira de Dios, ¿ok? ¿Qué tenía que hacer entonces la nación de Israel mientras entraba el sumo sacerdote? Para ponerse a cuentas él por sí mismo, por los de su casa, y luego para poner a cuentas a toda la nación, pues tenía la nación que estar intercediendo por él, para que precisamente estos sacrificios fueran agradables a Dios, que entonces el sumo sacerdote se pusiera a cuentas con el Señor. Entonces el incienso, el humo, el aroma representa las oraciones intercesoras. Más adelante en Apocalipsis así las representa también, con incienso, con humo que sube agradable delante del Señor. ¿A qué nos invita entonces a nosotros? A estar constantemente intercediendo por los demás, pero en este punto que estamos hablando del sumo sacerdote, a estar intercediendo por las autoridades que Dios ha puesto delante de nosotros en la iglesia, porque esas autoridades interceden por nosotros ante el Señor. Y ahora sí que no están ustedes para saberlo, ni yo para contárselos, pero cuando uno está leyendo, cuando uno está preparando el tema, a algunos de ustedes o a muchos de ustedes no los conozco por nombre personal, pero no les miento, se me vienen a la memoria. Y entonces estoy, Señor, ¿qué le quieres decir a cada una de mis hermanas? ¿Qué le quieres decir a cada uno de mis hermanos? ¿De qué nos quieres hablar? ¿Cómo les presento este texto? Porque Dios conoce qué es lo que hay en el corazón de cada uno de ustedes. Y para yo poder, ahora sí que para que le caiga agua al tinaco, y entonces poder traer y repartir, ahora sí que traer para dar y repartir, pues yo necesito que ustedes me tengan en sus oraciones e intercedan por mí, para precisamente poder escuchar con claridad la voz del Señor.
poder discernir su mensaje, poder interpretar la Biblia, poder hacer esos puentes de comunicación de esto que sucedió hace miles de años en un lugar sumamente diferente en el que nosotros vivimos, con usos y costumbres totalmente diferentes. O sea, dese un tour a ese lugar y cuando regresen me cuenta, sí, dese un tour, como si fuera barato y fácil de ir. O sea, su forma es muy diferente, su forma de hablar, su forma de ser, su forma de expresarse, su forma de relacionarse con Dios, de relacionarse entre ellos, es muy diferente a nosotros. Y entonces esto lo tenemos que traer a la actualidad, tenemos que hacer el puente cultural para que lo podamos entender y ver cómo aplica a mi vida, qué es lo que Dios me quiere hablar. En una persona tan limitada como su servidor, ¿cómo creen? Necesito que estén orando por mí, se los ruego. Intercedan por mí ante nuestro Señor para poder hacerlo diligentemente y entonces poder traer la palabra del Señor y eso, que podamos estar constantemente predicando el Evangelio. El incienso representa las oraciones, ¿ok? Luego vamos a ver cómo se derrama la sangre por el pueblo y por la purificación del santuario. Versos 15 al 19. Después degollará el macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo y llevará la sangre detrás del velo adentro, y hará de la sangre como hizo con la sangre del becerro y la esparcirá sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio. Así purificará el santuario. ¿A causa de qué? De las impurezas de los hijos de Israel, de sus rebeliones y de todos sus pecados. De la misma manera hará también al tabernáculo de reunión, el cual reside entre ellos en medio de sus impurezas. Ningún hombre estará en el tabernáculo de reunión cuando él entre a hacer la expiación en el santuario, hasta que él salga y haya hecho la expiación por sí, por su casa y por toda la congregación de Israel. Y saldrá al altar que está delante de Jehová y lo expiará, y tomará de la sangre del becerro y de la sangre del macho cabrío y la pondrá sobre los cuernos del altar alrededor, y esparcirá sobre él de la sangre con su dedo 7 veces, y lo limpiará y lo santificará de las inmundicias de los hijos de Israel. Ok, básicamente estamos en el momento de presentar sangre por todo el pueblo. Aarón va a sacrificar el macho cabrío para Jehová, para presentárselo al Señor, y va a rociar con la sangre de este macho cabrío el lugar santísimo, ¿ok? En el lugar santísimo sobre el altar, y así purificaba todo el tabernáculo que había sido contaminado por los pecados de toda la nación. Ahora, si se fijan, dice que 7 veces va a rociar la sangre. Acuérdense que el número 7 representa perfección, y entonces en su totalidad y perfectamente se están cubriendo los pecados de todo el pueblo. Ahora, este rito era ¿cada cuánto? Cada año. ¿Qué quiere decir? Que era la acumulación de todo el año, ¿ok? Ahora, siendo honestos, ¿ustedes creen que pasaban mínimo un par de horas sin pecar? Pues no. Y entonces era extraordinariamente acumulativo el pecado. ¿Me explico? Y entonces sí nos está mostrando que Dios es accesible, que Dios está abriendo el camino para que nos podamos acercar a Él. Ok, versos 20 al verso 22 es el chivo expiatorio, y básicamente es el momento más dramático de todo este capítulo. Miren, verso 20 al verso 22. Cuando hubiera acabado de expiar el santuario y el tabernáculo de reunión y el altar, hará traer el macho cabrío vivo. O sea, ya mató, ya se presentó la sangre, ahora va a traer el macho cabrío vivo. Y pondrá Aarón sus manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados. Está viva la cabrita, Aarón tiene sus manos sobre de él, y mientras Aarón tiene las manos sobre esta cabra, está confesando impurezas, rebeliones
y pecados de todos los hijos de Israel, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada, y dejará ir el macho cabrío por el desierto. Ok, ¿qué es lo primero que sucedió? Lo primero que sucedió es que se presentan sacrificios, se derrama la sangre y se purifica, porque lo hemos dicho ya bastante hoy. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Ahora, simbólicamente lo que está haciendo Aarón es transferir todo su pecado, el de su casa y el de toda la nación de Israel, a este macho cabrío. Y básicamente es uno de los momentos más climáticos de todo el capítulo. ¿Por qué? Porque la transferencia de las inequidades y rebeliones del pecado están sobre un animal. Luego este animal es enviado lejos, a un lugar desérticos. Ok, sangre derramada, chivo expiatorio. La sangre derramada, ¿qué significa? Sustitución y cobertura. ¿Quién es el sustituto? El Señor Jesucristo. ¿Con la sangre de quién fueron cubiertos todos nuestros pecados? Con la sangre de Cristo Jesús. ¿Y qué significa el chivo expiatorio? Remoción total del pecado, remoción absoluta del pecado. Si hay una remoción total y absoluta del pecado, ¿qué quiere decir? Que hay una reconciliación total y absoluta con Dios nuestro Señor. ¿Ok? El pecado es llevado al desierto. Es llevado al desierto, ¿por qué? Porque en la mente de Dios, ¿qué está? Es llevado tan lejos como el oriente del occidente. Acompáñenme al Salmo 103, por favor. Salmo 103, versículo 12. Dice así: cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. ¿Por qué? Porque si mis rebeliones están cerca de mí, es imposible que me pueda acercar a Dios. Por eso le dice David en el Salmo 51, mi pecado siempre está delante de ti, en tu cara he pecado, enfrente de ti, contra ti he hecho lo malo. Pareciera que el pecado es nuestra tarjeta de presentación delante del Señor. ¿Y qué hace el Señor con estos sacrificios? Alejar por completo el pecado de nosotros para que nosotros nos podamos acercar a Él. Las partes de nuestro Señor Jesucristo donde se ve claramente las estoy dejando para el final, para enfocarme en Él y que lo podamos ver con claridad. Yo sé que muchos de ustedes ya lo están viendo y lo están entendiendo y hasta están en la expectativa de esas citas bíblicas que lo describen en estos lugares, pero ahorita lo vamos a abordar con más calma. Vamos a llegar a la conclusión del ritual. Miren, versos 23 al verso 28. Después vendrá Aarón al tabernáculo de reunión y se quitará las vestiduras de lino que había vestido para entrar en el santuario y las pondrá allí. Lavará luego su cuerpo con agua en el lugar del santuario y después de ponerse sus vestiduras saldrá y hará su holocausto y el holocausto del pueblo y hará la expiación por sí y por el pueblo. Y quemará en el altar la grosura del sacrificio por el pecado. El que hubiera llevado el macho cabrío a Azazel lavará sus vestidos, lavará también con agua su cuerpo y después entrará en el campamento. Y sacarán fuera del campamento el becerro y el macho cabrío inmolados por el pecado, cuya sangre fue llevada al santuario para hacer la expiación, y quemarán en el fuego su piel, su carne y su estiércol. El que los quemare lavará sus vestidos, lavará también su cuerpo con agua y después podrá entrar en el campamento. Básicamente, del verso 23 al verso 28 estamos viendo cómo Aarón ya se quita esas ropas de lino, se lava por completo y se pone sus vestiduras gloriosas y sacerdotales para ofrecer los holocaustos. Acuérdense que los holocaustos tienen la connotación de tener comunión con Dios. Tiene una lógica.
Ya se presentaron los sacrificios, ya se derramó la sangre para cubrir los pecados, ya se dejó en libertad la cabra expiatoria, y entonces ya se puede tener comunión con Dios y está vestido con las vestiduras sacerdotales, ¿ok? Todos los que participan a este punto del ritual tienen que lavarse también para poder entrar y tener comunión. Tanto el que lleva el chivo expiatorio como el que quemaba los animales. Ellos también se tienen que lavar para estar ceremonialmente presentables delante del Señor. Ok, ya vamos a llegar al final del capítulo, al estatuto perpetuo. Verso 29. Y esto tendréis por estatuto perpetuo: en el mes séptimo, a los 10 días del mes, afligiréis vuestras almas, y ninguna obra haréis, ni el natural ni el extranjero que mora entre vosotros, porque este día se hará expiación por vosotros, y seréis limpiados todos vuestros pecados delante de Jehová. Día de reposo es para vosotros, y afligiréis vuestras almas. Este estatuto perpetuo hará la expiación el sacerdote que fuere ungido y consagrado para ser sacerdote en el lugar de su padre, y se vestirá las vestiduras de lino, las vestiduras sagradas, y hará la expiación por el santuario santo y el tabernáculo de reunión. También hará expiación por el altar, por los sacerdotes y por todo el pueblo de la congregación. Y esto tendréis como estatuto perpetuo para hacer expiación una vez al año por todos los pecados de Israel. Y Moisés lo hizo así como Jehová le mandó. Ok, ¿cuál es el estatuto para la nación? Si se fijan, el único que está haciendo toda la obra es el sumo sacerdote. Al final del ritual aparecen un par de personas que le ayudan, uno para llevarse el cordero de la expiación y el otro para quemar las grosuras afuera del campamento. Pero todo lo demás lo ha hecho únicamente el sumo sacerdote. ¿Qué tiene que hacer la nación? La nación tiene que afligir sus almas y ninguna obra han de hacer. Es el único día que tenían declarado como día de ayuno para afligir sus almas. ¿Y por qué van a afligir sus almas? Pues porque son pecadores. Ahora, está hablando de que va a ser día de reposo, dice el verso 31, día de reposo es para vosotros. Si nosotros pensamos en un día de reposo, pensamos en un día tranquilo, tal vez una carnita asada, estar viendo la tele, y como un día más como de fiesta y de celebración. Aquí es al contrario, aquí no es un día ni de fiesta ni de celebración, es un día de introspección. ¿Por qué es un día de introspección? Porque es el día en que puedo reconocer que he sido rebelde contra Dios, que he sido pecador en contra de Dios, y que se están presentando sacrificios para poderme reconciliar con el Señor. Entonces ese día es un día de introspección, de ayuno, un día en que aflijo mi alma, un día en que reposo de todas mis obras para eso, para poder reconocer cuál es mi condición, ¿ok? ¿Qué hay clave en todo esto? Ya se los mencioné. La clave al observar todo el texto es que el único que está haciendo toda la obra era el sumo sacerdote. El pueblo no hacía nada más que afligir sus almas. En términos de nosotros, ¿qué significa? Me humillo delante del Señor, ayuno, me arrepiento de mis pecados y lloro por el pecado. Y reposar habla de no hago ninguna obra. Esto está retratando por completo el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué retrata por completo el Evangelio? Porque es Él el que hizo toda la obra para reconciliarnos con nuestro Padre. Él es el que se despojó, el que no vino vestido de Dios, sino que se vistió de hombre. Él es el que se sacrificó por nosotros. ¿Qué dice Efesios capítulo 2, verso 8 al 9? Nosotros solo tenemos que arrepentirnos. Efesios 2, versos 8 al 9 dice: porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe delante del Señor. Y entonces nosotros somos llamados también a afligirnos. ¿Qué es esto? Humillarnos, quebrantarnos, llorar por nuestro pecado. Reposar habla de detenernos
¿Para qué? Para recibir el regalo que recibimos a través de nuestro Señor Jesucristo, la imagen perfecta del Evangelio, ¿ok? El cumplimiento del Yom Kippur es Cristo Jesús. Miren, acompáñenme a Hebreos capítulo 7. Primero vamos a describir al Señor Jesús como el gran sumo sacerdote. Hebreos capítulo 7. Es tan importante Levítico capítulo 16 que mi pastor, el pastor Fermín, lo describe como el día que cambió toda la historia. ¿Por qué? Porque para llegar al día del ofrecimiento del sacrificio, tenemos que llegar al día en que el Señor Jesús se sacrifica por nosotros. Y cuando tú observas el día de la crucifixión, todos los eventos sobrenaturales que sucedieron, cambió toda la historia. Pero el evento más grande que sucedió es que Él dio su vida por cada uno de nosotros. Hebreos capítulo 7, verso 26. Dice así: porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Cabe mencionar que el Señor Jesucristo no ofreció ningún sacrificio por sí mismo y para sí mismo, sino que el sacrificio que Él ofreció fue para reconciliarnos a nosotros con Dios. Verso 27, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez y para siempre, ofreciéndose a sí mismo. ¿De qué habla Hebreos? Que el Señor Jesucristo fue sin pecado, que vivió una vida perfecta delante de nuestro Señor y que entonces es el único sumo sacerdote que puede ofrecer un solo sacrificio una única vez y para siempre. Él no tiene necesidad de estarse reconciliando con Dios, de estar ofreciendo sacrificios por sí, por los de su casa y además por la nación, porque con su solo sacrificio hace perfecto a todos los que han de creer en Él. Eso es preciosísimo, el sacrificio perfecto de nuestro Señor Jesucristo, una vez y para siempre. Hebreos capítulo 9. Hebreos capítulo 9, versos 11 y 12 dice así: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, que nosotros ya lo describimos como el camino, la verdad y la vida, y que nadie llega al Padre si no es por Él. Bueno, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido ¿qué? Eterna redención, una vez y para siempre. Es por eso que cuando Él muere, la cortina que dividía el lugar santo del lugar santísimo en el templo se rasgó, y no es que se haya rasgado de abajo hacia arriba como normalmente se rasgaría una cortina, sino que se rasgó de arriba a abajo. ¿Qué nos demuestra eso? Que el camino ya está abierto, que ya no hay cortina de separación entre el lugar santo, el lugar santísimo, y que ahora tenemos libre acceso al trono de la gracia para alcanzar misericordia gracias a lo que hizo el Señor Jesucristo. Miren, verso 24 al verso 28 de aquí mismo del capítulo 9. Verso 24: porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. ¿Dónde entró el Señor Jesucristo? En el cielo mismo. ¿Para qué entró en el cielo mismo? Para presentarse Él por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez y para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Y de la manera que está establecida para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido
una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. O sea, ¿esto de qué habla? De eterna salvación, de eterna reconciliación. Ya se ofreció, ya se sacrificó, ya presentó su sangre, ya murió, ya resucitó, y ahora solo está esperando el momento de volverse a presentar, pero ahora ante nosotros, para salvarnos y llevarnos con Él, porque ahora somos nosotros lo que le esperamos, que esperamos que vuelva a venir y que nos redima. ¿Ok? Capítulo 10, versos 10 al 14. En esa voluntad, o sea, en lo que acabamos de leer, en esa voluntad, ¿qué sucede? Somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo. ¿Y qué es ser santificado? Somos tomados aparte y consagrados para Dios. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Y ciertamente, todo el sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo, ¿qué? Perfectos para siempre a los santificados. O sea, con una sola ofrenda, nosotros que hemos sido santificados por Cristo Jesús, hemos sido hechos perfectos. ¿Y qué quiere decir que hemos sido hechos perfectos? Estamos completos y listos para ser presentados delante de Dios, no por nuestras obras, no por lo que hagamos o hayamos dejado de hacer, sino por la ofrenda que presentó el Señor Jesucristo, que fue su propio cuerpo, su propia sangre, su propia vida, Él por nosotros. Por eso cuando lo ve Juan el Bautista dice: he ahí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Y es que Él sí lo quita de verdad. No es un símbolo como el chivo expiatorio, que era simplemente un símbolo, sino que el Señor Jesucristo sí quita por completo el pecado, ¿o no? ¿Y por qué pregunto o no? O sea, estamos en este proceso de ser lavados, de ser transformados, de ser renovados y de ser conformados a la imagen de Cristo Jesús. En este proceso, ¿cuántos de nosotros ya hemos experimentado que sí? Gran multitud de nuestros pecados, de nuestras rebeliones y de nuestras transgresiones ya las quitó, ya no están, ya no son parte de nosotros. ¿Seguimos en el proceso? Sí, seguimos en el proceso, pero con la certeza que dice Filipenses capítulo 1 versículo 6, estando persuadidos de esto, de que aquel que comenzó la buena obra, Él mismo la va a perfeccionar hasta el día de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ok? Y entonces, ¿qué sucedió? En la cruz, el velo se rasgó de arriba abajo, cumpliendo y superando todo el ritual que acabamos de leer en Levítico 16. Su sangre, la sangre de Cristo Jesús, cubre y quita el pecado por completo. Y entonces ahora nosotros podemos ir nuevamente al Salmo 103, ahora como hijos de Dios, porque acuérdense lo que dice Juan capítulo 1 verso 12: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Acompáñenme al Salmo 103 para que leamos del verso 12 al verso 14. Dice, Salmo 103, verso 12 al verso 14: cuanto está lejos el oriente del occidente, así hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo, de que somos falibles, seducibles, tentables, pero Él alejó por completo de nuestros pecados. Él nos limpia. ¿A qué nos invita lo que acabamos de leer? La invitación es muy clara: deposita toda tu confianza en la obra de Cristo Jesús por nosotros en la cruz del Calvario. Él ya derramó su sangre,
Él ya murió, Él ya resucitó de entre los muertos, Él ya pagó, con su sangre están cubiertos todos nuestros pecados, pasados, presentes y futuros. Ya está todo cubierto y Él ya alejó de nosotros todos y cada uno de nuestros pecados. Sí, estamos viendo una obra de transformación porque todavía no estamos terminados, pero estamos en ese proceso. Vuelvo con la certeza de que la buena obra que Dios comenzó, Dios mismo la va a perfeccionar hasta el día de nuestro Señor Jesucristo. ¿Oramos? Hermosísimo Padre, nuevamente gracias por tu amor, por tu fidelidad. Gracias, mi Señor, por tu provisión, por haber provisto a tu propio Hijo, por haber mostrado amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo Jesús vino y murió por nosotros. Gracias por amarnos de esta manera, papá. Yo te ruego que nos ayudes a valorar el sacrificio de Cristo Jesús por nosotros, y que así como cambió la historia universal al grado tal que la historia se cuenta antes de Cristo y después de Cristo, que así suceda en cada uno de nosotros, que nuestra historia se pueda contar así, antes de Cristo y después de Cristo. Gracias, porque ahora, gracias a lo que hizo nuestro Señor Jesús, con libertad nos podemos acercar a ti, papito hermoso, a tu precioso y bendito trono, para alcanzar misericordia y hallar gracias para el oportuno socorro. Gracias, hermoso Padre, en el nombre de Jesús, amén. Nos ponemos de pie para terminar nuestro servicio adorando a nuestro Señor.